Vamos a explicar cómo sacar el mínimo común múltiplo. Para esto lo primero que tengo que hacer es recordar cuáles son los números primos. En un video anterior ya hablamos de cómo calcular esos números primos. Aquí simplemente los voy a recordar, son los que puse aquí. Y vamos a empezar nuestro ejemplo. Voy a calcular el mínimo común múltiplo de dos números. Esos dos números son el 12 y el 18. Luego lo que tengo que hacer es poner una línea vertical y voy a empezar mi análisis. Aquí es donde entran los números primos. Voy a empezar con el número primo 2 y revisar si cada uno de estos números, el 12 y el 18, tienen mitad exacta. Entonces pongo aquí el número primo 2 y empiezo. Mitad de 12 son 6, mitad de 18 son 9. Nuevamente voy a agarrar el número 2 y revisar si estos números tienen mitad. El 6 sí tiene mitad, entonces voy a poner aquí el 2. Mitad de 6 son 3. El 9 no tiene mitad y como no tiene mitad lo voy a volver a repetir. Puedo agarrar nuevamente el número 2, pero veo que ni el 3 ni el 9 tienen mitad exacta. Entonces voy a seguir con el siguiente número primo, que es 3. Lo voy a poner aquí. Tercera de 3 es 1. Para esta columna ya terminé. Termino cuando este primer número termina en 1. Para esta primera columna ya terminé. Sigo con el siguiente número que me queda, que es 9. Tercera de 9 es 3. Nuevamente agarro el número primo 3, lo voy a poner aquí. Digo tercera de 3 es 1. Y como aquí también ya tengo un 1, puedo decir que ya terminé. Y el mínimo común múltiplo va a ser el resultado de multiplicar estos cuatro números primos que tengo de este lado. Entonces voy a hacer aquí la multiplicación de 2 por 2 por 3 y por el último 3. 2 por 2 son 4. 4 por 3 son 12. 12 por 3 son 36. Y este 36 como tal ya es mi mínimo común múltiplo. Una manera de revisar que esto está hecho de una manera correcta es agarrar el mínimo común múltiplo resultante, que es en este caso 36, y dividirlo por cada uno de estos números a los cuales le saqué el mínimo común múltiplo. Y eso me tiene que dar una división exacta. Entonces digo 36 entre 12 va a ser igual a 3, que es un número exacto, y 36 entre 18 es igual a 2, que también es un número exacto. Bien, hasta aquí nuestro primer ejemplo. Vamos a continuar con un ejemplo un poco más elaborado, en el cual vamos a calcular el mínimo común múltiplo, pero de 5 números. Siguiente ejemplo, vamos a calcular el mínimo común múltiplo, pero ahora de 5 números. Esos 5 números son el 3, el 8, el 10, el 12 y el 16. Nuevamente tengo que hacer lo mismo. Voy a poner una línea vertical y voy a empezar a hacer mi análisis. Empiezo con el primer número primo, que es 2. Lo voy a poner aquí y voy a revisar si cada uno de estos 5 números tiene mitad exacta. Mitad de 3 no tiene. Como no tiene, lo vuelvo a repetir. Mitad de 8 son 4. Mitad de 10 son 5. Mitad de 12 son 6. Mitad de 16 son 8. Nuevamente agarro el número primo 2 y checo si cada uno de esos 5 números que me quedan tienen mitad hasta que sean 1. Entonces empiezo. Mitad de 3 no tiene. Como no tiene, lo vuelvo a repetir. Mitad de 4 son 2. Mitad de 5 no tiene. Como no tiene, lo vuelvo a repetir. Mitad de 6 son 3. Mitad de 8 son 4. Vuelvo a agarrar el número primo 2 y revisar si cada uno de estos números que me queda tienen mitad exacta. Mitad de 3 no tiene, lo vuelvo a repetir. Mitad de 2 es 1. En esta columna ya terminé. Mitad de 5 no tiene, lo vuelvo a repetir. Mitad de 3 no tiene, lo vuelvo a repetir. Mitad de 4 son 2. Nuevamente agarro el número primo 2
y empiezo a revisar. Mitad de 3 no tiene, lo repito. Mitad de 5 no tiene, lo repito. Mitad de 3 no tiene, lo repito. Mitad de 2 es 1. Acá también ya terminé. Me quedan esta columna, el 5 y el 3. Ninguno de esos números tiene mitad exacta, entonces puedo agarrar el siguiente número primo, que es 3, y sacar la tercera parte. Tercera de 3 es 1, aquí ya terminé. Tercera parte de 5 no tiene, como no tiene lo vuelvo a repetir. Tercera parte de 3 es 1, acá también ya terminé. Y finalmente me queda el número 5, no tiene caso que le saque tercera parte, entonces me sigo con el siguiente número, que es el 5, para ver si tiene quinta parte. Si la tiene. Quinta parte de 5 es 1 y ya terminé. Finalmente, entonces veo que mi mínimo común múltiplo va a ser el resultado de multiplicar estos 6 números. Lo voy a poner aquí. Es 2 por 2 por 2 por 2 por el número 3 por el 5. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 16, 16 por 3 son 48 y 48 por 5 son 240. Este 240 ya es mi mínimo común múltiplo de cada uno de estos 5 números. Para revisarlo voy a dividir ese mínimo común múltiplo entre cada uno de esos 5 números y me tiene que dar una división exacta. Entonces empiezo con este 3. 240 entre 3 son 80. Siguiente número, 240, que es mi mínimo común múltiplo entre este 8. Y eso me da como resultado 30, que es también un número exacto. 240, que es mi mínimo común múltiplo ahora entre este 10. Y eso me va a dar como resultado 24. Nuevamente 240, que es mi mínimo común múltiplo ahora entre este 12. Y esto me va a dar como resultado 20. Y por último, el mínimo común múltiplo, que es 240 entre este 16, que me da 15, que también es un número exacto. Bien amigos, hasta aquí nuestro ejemplo. Espero que les haya quedado claro y que sobre todo les sea de utilidad. No olviden seguir viendo esta primera temporada de Operaciones con Quebrados. Nos vemos en los siguientes ejercicios.